miran la pantalla, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que nos quedamos aquí, verdad? Ahora, después de ver las características de los carbohidratos, ahora hablemos de las fuentes, de aquellos alimentos que contienen carbohidratos y que los usamos en la alimentación animal. ¿Cuáles son? Por excelencia, aquí esa no la quitamos. Por excelencia son los cereales, los granos, maíz, maíz, sorgo, trigo, avena, triticale. Aquí en Guatemala, sin hacernos bolas. Aquí en Guatemala lo que usamos es maíz y sorgo. Normalmente eso es lo que usamos, ¿sí? Cada uno tiene diferentes características. Como les decía, el dúo dinámico de la alimentación animal, al menos aquí en Guatemala, maíz y soya, ¿sí? El proteico y el energético. Por excelencia, el maíz es el energético, que ya saben ustedes cómo diferenciarlo. Yo no sé por qué no le bajé. Espérenme, solo le voy a bajar volumen a esto porque me cae mal. Siempre me escriben cuando... Ok, estamos entonces. Normalmente es el maíz, ¿sí? Es el que se usa y se utiliza tanto en rumiantes como en no rumiantes. Una de las cosas que deben ustedes entender cuando ustedes utilizan este tipo de alimentos es cómo lo van a usar. Grano entero, grano partido, harina, hojuela, cocido. Cada uno de esos procedimientos, y estoy hablando no solo del maíz, estoy hablando de todos. Y cada uno de esos procedimientos altera la digestibilidad, altera el contenido de nutrientes, ¿sí? Mejora evita problemas, mejor dicho, en lugar de mejora, evita problemas. Y esa es la forma. Ahora, hay una cosa. Entre más proceso tenga un alimento, más difícil probarlo. Pero eso ustedes lo pueden ver. ¿Qué aguanta más? El maíz crudo, más tiempo, ¿sí? Más lenta. No significa que no se pueda descomponer, se descompone de una forma más lenta, ¿sí? Normalmente aquí en Guatemala, principalmente en caso de cerdos, caso de aves, nosotros usamos esto molido, ¿sí? Normalmente. Es una forma de utilizarlo. Hay diferentes recomendaciones para su uso, pero eso ustedes ya lo van a ver cuando trabajen con animales. El trigo es otra cosa que se utiliza, aquí no se usa. En Guatemala no se usa. Se los menciono porque se utiliza, pero aquí no se usa. Tal vez en Europa se usará, pero aquí no. El sorgo, ese sí se me olvidó. El sorgo, sí, es otra fuente de energía que se utiliza, otro grano que se utiliza, es muy común aquí en Guatemala. De hecho, cuando no hay maíz, pues generalmente se tira sorgo. Cosa importante, el maíz que se utiliza para alimentación animal en Guatemala no es de producción nacional, es traído del extranjero, generalmente de Estados Unidos, ¿sí? El sorgo, perdón, es otro de los alimentos que se utiliza. Eh, Tiene características parecidas al maíz, tiene los niveles, bueno, no sé en caso de aves, ahí sí se las debo, pero creo que comparten las mismas características. Tiene un problema que es su digestibilidad está más comprometida, podemos usar mayor cantidad, ¿sí? Se pueden usar combinados. Entonces, trigo, avena, tampoco se utiliza en producción, es muy cara, porque es muy cara. La avena tiene la fibra cruda más alta en caso de los alimentos, tiene buenos niveles de nutrientes, es el que tiene mejor aprovechabilidad, menor daño puede causar, como veremos más adelante cuando se usa en exceso, pero es demasiado caro. De cada, por ejemplo, la recomendación generalmente en las dietas con carbohidratos es que ese carbohidrato sea de avena, porque es más digestible. Y al ser más digestible, es más aprovechable y causa menos problemas. Entonces, esa es la recomendación. Podemos hablar de, este sorgo, perdón, de cebada, también podemos hablar de trigo, que son otras fuentes de grano que se pueden utilizar. O en Guatemala, maíz, y eso es lo que se utiliza. Podríamos hablar de mijo, podríamos hablar de triticale, podríamos hablar de arroz. Cada uno de estos tiene diferentes características. Ahora, una cosa que he aprendido a lo largo de los años es que la gente usa lo que tiene. Entonces, aunque yo no les voy a hablar aquí de las características del arroz, del trigo,
Se las tengo en el folleto que les dejé, porque ustedes se van a topar que la gente usa lo que tiene. Y esto sí es cierto. O sea, si tienen arroz porque les sobró, porque no lo pudieron vender por lo que sea, lo van a usar, porque eso es lo que tienen. Si tienen trigo y les sobró, pues lo van a usar, porque eso es lo que tienen. ¿Sí? Y tienen que darle de comer a los animales. Una cosa sí es cierta, los animales no se pueden quedar sin comer. Siempre tienen que asegurarse ustedes que la línea de alimentación esté al 100. ¿Sí? Entonces, la gente va a usar lo que tiene. Y por eso es que en el documento que les dejé en el site, que se los voy a publicar cuando terminemos, ahí hay las características de cada alimento. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Cada uno. O sea, todos tienen ventajas y desventajas. El maíz es el que más se utiliza, tiene sus ventajas y sus desventajas. Su ventaja es que es la excelente fuente de energía. Desventaja hay un montón. ¿Sí? Pero esa es el dúo dinámico de la alimentación. ¿Podemos usar otras cosas que no sean granos? Sí. ¿Y se utiliza? Por supuesto que sí. Tubérculos se utilizan. En Sudamérica principalmente yo sé que se utiliza yuca, aquí no sé. Sí podemos utilizarlo en dado caso SOR. Papas se pueden utilizar, ¿sí? Camotes, batatas, pero generalmente se usan como sobrantes, como aquello que sobró de la cosecha. El caso de la papa, por ejemplo, el almidón que tiene es muy bueno, es excelente fuente de alimentos. Obviamente lo caro, pues son otros 5 len. Caso de carnívoros que se están viendo fuentes alternativas de alimentación, de energía que no sean granos, utilizan papa. Cuidado, si ustedes formulan para perros, por ejemplo, la exposición del almidón de crudo de la papa, en el caso de carnívoros, puede causarles diarrea. O sea, hay que tener cuidado. La yuca, por ejemplo, es una excelente fuente de almidón, buenísima. Se ha utilizado en animales de producción, sí, en cerdos se ha utilizado mucho, no sé si en aves, pero en cerdos sí. Mil perdones. Pero un problema, no lo pueden dar crudo. De hecho, esto es mejor, ninguno de estos es mejor que lo den crudo, ninguno. Ni papa, ni camote, ni batata, ni yuca, ninguno. La yuca tiene el gran problema que tiene cianogénicos. Ustedes le dan yuca cruda a un cerdo y lo más probable es que van a tener que hacer chicharrones dentro de un rato. Porque el problema es que esto va a producir ácido cianhídrico, va a producir cianuro y se van a tronar a los animales. Por eso es que no pueden utilizar, estos tienen que pasar por un proceso. ¿Cuál es el problema de los procesos? Aumentan los costos. Ese es el problema. O sea, aunque les sobre de la producción, aunque les sobre de la cosecha, aunque les sobre del camión, aunque les sobre de lo que ustedes quieran, tienen que pasar por un proceso. Subproductos. Existen algunos subproductos que se utilizan o desperdicios, hay que aclarar que no son subproductos. La melaza. Esa es una fuente excelente de energía. Cuando nosotros hacemos dietas, normalmente buscamos algo que sin que nos aporte proteína, nos aporte energía. Y por excelencia, la melaza. ¿Cuál es el gran problema? Esto no se puede usar como ustedes quieran. Y en caballos, esto es un dolor. Caballos y vacas van a tener problemas si utilizan esto. O si lo utilizan así como así. Por los riesgos que vamos a ver dentro de un rato. ¿Podemos usarlo en cerdos? ¿Podemos usarlo en aves? Sí. Hace muchos años. Porque la melaza es un subproducto que queda de la elaboración del procesamiento de la caña de azúcar. Hace muchos años casi que ustedes iban a los ingenios y se la regalaban. Ahora, huechos que se las regalan, ahora no se las van a regalar. Pero aún así, como es un subproducto, como es un desecho, básicamente, le sale más barata. ¿Sí? Y puede usarse en formulación, claro. Pero hay siempre que tener cuidado. Caso de caballos no se puede dar pura. Caso de vacas, igual, mejor si no la dan pura, o mejor si no la dan en ninguna de las dos especies. Esto no es un subproducto, pero algunos productos lácteos de desecho se utilizan. En Estados Unidos principalmente, aquí no. Aquí se utilizan otros productos porque he visto que utilizan los desechos de panadería, por ejemplo, de la Bimbo, he visto que los utilizan. Pues si ustedes le dan los famosos panitos o pancitos a los animales, pues obviamente se lo van a comer, ¿va? Y esas son fuentes de carbohidratos, aparte de grasa y otras cosas, pero son más desechos que subproductos. La melaza sí es un producto, es un subproducto, ¿sí? Entonces esto, yo lo he visto en Estados Unidos. Aquí sí hay que hacer dos
Pensá que el caso de los yogures, por ejemplo, son fuentes de nutrientes, carbohidratos porque tienen azúcar y grasa, porque también tienen grasa, pero se los menciono. Frutas. En la costa lo he visto principalmente, más que nada banano crudo utiliza mucho para vacas, ¿sí? Principalmente, yo lo he visto en la costa, no sé si alguno de ustedes tiene alguna otra experiencia, pero banano crudo sí he visto yo. Hay quienes dicen que se podría utilizar el mango, con el mango hay que tener mucho cuidado cuando hay época de mango por la pepita, porque sí he visto vacas que se atragantan y pues ni modo, aprendan el churrasco porque eso es lo que va a pasar. Pero banano crudo sí he visto que les dan, y ahí sí hay que tener cuidado en caso, como les dije, yo no lo he visto en cerdos, lo he visto en vacas. Supongo que se puede dar, el cerdo es omnívoro, lo mismo puede pasar con la gallina. Y como les digo, todo es costo. Miren, esta es de la chiquita banana, ¿no? Pero, y estas son excelentes fuentes de energía. ¿Sí? ¿Cuántos azúcares tienen las frutas? Pero en el caso de las vacas, lo que sí se ha visto, no es, tal vez no es tan común, o tal vez no, no se ha reportado, pero interesantemente un amigo que trabaja con vacas me lo comentó y me dijo, mira, yo cada vez que miro que a los animales estos les dan banano, hay un sobrecrecimiento de la pezuña, que es interesante, y es todo por el banano, banano maduro. Normalmente la cantidad de azúcares que tiene, pues ocasiona un sobrecrecimiento de la creatina que conforma eso. Pero es interesante, yo la verdad no lo he visto, pero sí me lo comentó mi amigo y digo, bueno, es un dato muy interesante. Hay otros tipos de alimentos, miren, en el caso de las calabazas, ¿sí? Como les digo, estos son desechos, estos son desperdicios más que desechos. Cuidado con esto, siempre que ustedes miren esto, acuérdense que nosotros, pues obviamente la peste porcina no está controlada, siempre hay que tener cuidado. Otras fuentes. Esto se los menciono porque esto lo vamos a ver aparte, pero hay algunos pastos que son altos en carbohidratos. Eso lo miramos en fibra, no lo vamos aquí como fuente de carbohidratos no estructurales, esto es mínimo. De hecho, sí hay una, eh, algo que uno tiene que tomar en cuenta. Eh, También está relacionado con la fibra, pero se los voy a comentar porque no deja de ser interesante. Si alguna vez ustedes, si alguna vez ustedes han estado en campo con las primeras lluvias y primero Dios llueva, se dan cuenta que el pasto que crece, cuando ustedes están en ese campo, que se siente hasta un olor dulce en el ambiente del pasto que está creciendo, porque yo lo he sentido. Si ustedes caminan y sienten como un olor dulzón en el ambiente, pues en la época de sequía, las plantas para no morirse, dijo, entran visto de una forma fácil de entender como en un proceso de hibernación. Entonces acumulan todos sus nutrientes. Cuando es esa época de lluvia que renacen los pastos, todos esos nutrientes, especialmente los azúcares, se concentran en ciertas partes de la planta, principalmente en las partes más altas. Y ahí viene el olor. Y ahí sí son carbohidratos de fácil fermentación, más que carbohidratos fibrosos. Y eso es un problema principalmente en caballos. ¿Hay algún tipo de pastos que puede tener alta concentración de carbohidratos de no fibrosos? Sí. No les voy a mencionar todos, pero eso pues no corresponde aquí, sino y eso son un montón. Pero sí quiero que entiendan que existen algunos pastos que pueden ser fuente de este tipo de carbohidratos. No es tan aprovechable en cerdos, no es tan aprovechable en gallinas, pero sí en el caso de bovinos y en el caso de caballos. Y así como pasa con todos los alimentos, también puede ser un riesgo, que como les digo, lo vamos a ver después. Se utiliza, en caso de cerdos, las fuentes de fibra no son tan deseables, no porque no sean importantes. Nosotros debemos mantener ciertos niveles de fibra en la dieta de cerdos, ¿sí? Depende de la etapa. En caso de cerdas lactantes, por ejemplo, en caso de cerdas gestantes, estamos hablando de un 8 o 12% del alimento en materia seca. Eh, Caso de cerdos de engorde, un 4%, porque siempre, obviamente, pues necesitamos fibra. Pero en este caso, me imagino, porque
Se me olvidó un buen ejemplo. La caña de azúcar, por ejemplo, es una buena fuente de carbohidratos, que sin ser fibrosos, obviamente, ¿no? Pero esta práctica aquí en Guatemala pues no es tan común, pero se utiliza. Esta me gustó no porque esto sea una buena fuente de carbohidratos, pero es un manejo diferente. Yo no sé si ustedes han oído hablar del famoso cerdo ibérico, aquel de donde se saca los jamón ibérico. Y en el caso de estos animales, eh, la forma en que se alimentan es usando bellotas. Se utilizan bellotas para estos animales. Entonces, solo se los quería mencionar. La bellota, como todas las nueces, pues es más fuente de grasa, pero sí contiene algunos carbohidratos. Entonces, solo pues se los mencionaba. Bueno, vamos a seguir entonces con esto. Como les digo, hoy sí me voy a tardar un poco más de lo normal, pero quiero terminar con la parte de carbohidratos. No voy a repetir lo que ya me imagino que han visto en bioquímica, en fisiología y en anatomía. No me gusta repetirlo, ¿sí? No quiero, no quiero redundar mucho porque entonces ahí es donde tenemos problemas con el cruce de la información. Lo que les voy a enseñar es fácil, rápido y sencillo, y solo para que entiendan los conceptos. Cuando inicia el proceso de alimentación y cuando estamos hablando del inicio de la digestión, pues ustedes saben que a nivel de la boca, todos los animales contienen enzimas que van a romper esos enlaces dependiendo del tipo de alimento que es, ya sean carbohidratos, ya sean grasas, ya sean proteínas, ¿sí? En el caso de los carbohidratos, pues estamos hablando de la presencia de amilasa, principalmente amilasa salival, ¿sí? Hay diferentes enzimas a lo largo del sistema digestivo que lo que hacen básicamente es romper esos enlaces, romper esa fuente, hacerla más pequeña para aprovechar su digestión. Ahí eso todo mundo, eso todo lo entienden, ¿verdad? Esa es parte del proceso digestivo. Aparte del proceso mecánico, que es romper el alimento con la boca, existe el proceso químico que está asociado, en donde se mezcla con estas enzimas y van a hacer que esa partícula sea más pequeña. ¿Cuál es el objetivo? Que a lo largo del sistema digestivo, especialmente del intestino, estas puedan ser absorbidas, puedan ser aprovechadas. Bueno, depende, ¿va? Porque en el caso del rumiante, pues acaso hablemos del rumen. Ese es el objetivo, ¿sí? Existen ciertos mecanismos que disparan estas enzimas y que además también liberan hormonas, donde vamos a hacer el aprovechamiento de los nutrientes. Fácil, ¿verdad? Estas son las enzimas que nosotros que van a romper esos enlaces, como les digo, principalmente la amilasa. Hay amilasa salival y pancreática que lo que hace, pues obviamente, que su sustrato básicamente es el almidón. O sea, si hay almidón, ellas actúan y rompen esos enlaces. ¿Sí? Existen algunas otras, ¿sí? Caso de la lactasa, ¿recuerdan ustedes por qué nosotros somos? Bueno, yo no, porque hay mucha gente intolerante a la lactosa y es porque no tiene esta enzima. Ahora, esto es importante, que yo ya se los mencioné. Los animales en general, y ahí estoy hablando de aquellos como el cerdo, que es muy parecido al humano, como dijo el chavo, aquellos que comen de todo, que son, ¿qué dijo? Ricos, dijo el chavo, que son, hay como se llama los que comen de todo, ustedes se me fue la palabra, pues está molestando. Carnívoros, Omnívoros. omnívoros, sí, perdón, se me fue la palabra, techo. Aquellos que son omnívoros, en teoría tendrían que tener una gran cantidad de amilasa, porque es por el tipo de dieta. Los carnívoros no, porque no es parte de su dieta. Los herbívoros tampoco, porque no es parte de su dieta. Pero los omnívoros dirían, no, pero ¿por qué? Si ustedes analizan la dieta de un jabalí, por ejemplo, que es el inicio de los cerdos, ellos no comen tantos carbohidratos a pesar de que son omnívoros. Ellos pueden comer carne, sí. ¿Comen insectos? Sí. ¿Comen frutas? Sí. ¿Comen plantas? Sí. Pero en la naturaleza, esos niveles de almidón son mínimos comparado con nosotros. Los humanos sí comemos grandes cantidades de almidón. Pan, tortilla, papa, dulces, lo que ustedes quieran, comemos una gran cantidad de almidón. Nosotros tenemos más amilasa. Los animales tienen menos, desde la boca. Y eso es parte de lo que yo tengo que entender cuando alimento a un animal. Quiere decir que desde el inicio, él va a tener problemas para ir degradando esa partícula de almidón. Y es algo que digo, aguas. Ok, aguas. Bueno, esto está claro.
Hay que ver qué tipo de sistema digestivo, con qué tipo de sistema digestivo vamos a trabajar, porque cada uno de estos sistemas digestivos es diferente. La ventaja de los omnívoros, ¿sí?, es que en el caso de estos animales, principalmente estos, ¿sí?, los niveles de carbohidratos pueden ser un problema de costos más que un problema fisiológico. En caso de estos, pues ya tenemos un poco más de problemas porque obviamente esto, su fuente principal de nutrientes no son los carbohidratos. Empecemos por ahí. Estos tampoco, ¿va? Porque estos necesitan proteína, pero no nos dan tanto problema en el momento de utilizar esa energía de los carbohidratos. Estos no sé, porque yo de pavo no sé nada, solo que saben ricos con papas. Estos sí ya podemos hablar problemas. Estos nos van a dar problemas y estos también. ¿Qué pasa con el ganado? El conocer su sistema digestivo ya nos permite empezar a analizar cómo le vamos a dar de comer. ¿Por qué? Porque una vaca, un rumiante, es un fermentador anterior. Es decir, ellos desde que empieza el proceso de digestión, lo primero que van a hacer es que en lugar de llegar al estómago, llega el rumen. Y en el rumen es una cámara de fermentación. ¿Sí? Ok. Entonces, ok, aquí tenemos la primera barrera. Y en el caso de los caballos, vamos a lo mismo. La degradación del almidón no es tanta y va a llegar al ciego, a la cámara de fermentación. Este es un fermentador posterior. Quiere decir que su estómago sí está bien al inicio, o sea, está como un perro, como un cerdo, como un caballo, como un ave, como un perro, como un cerdo, ¿sí? Pero sí tiene una cámara de fermentación. Y aquí tenemos otro problema. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a analizar, porque lo que nosotros a la final vamos a tener que hacer es que ese almidón se degrade de la forma más eficiente posible antes de que cause problemas. Y aquí estoy hablando del tipo de alimento que va a darnos ese nutriente. El nutriente obviamente es el almidón. ¿Ok? Bueno, es un ejemplo de los sistemas digestivos, ¿sí? De diferentes sistemas digestivos. Recuerden que en el caso de las aves, el proceso digestivo es diferente, ¿sí? Ellas no tienen dientes, ¿sí? Por lo tanto, ellos rompen un poco diferente ese alimento, pasa por el buche, ¿sí? Que es como una acumulación, básicamente, y la molleja básicamente sirve como un triturador. No sé tanto de aves como ustedes van a pasar por la parte de avicultura, pero ellas obviamente sí necesitan una fuente de energía, normalmente es el maíz, que es la que utilizamos y a lo largo de todo el sistema digestivo, ¿verdad? Esto me imagino que ya lo vieron en bioquímica, pero aquí en nutrición me sirve para explicar algo que era lo que les estaba diciendo. Va el almidón, se tiene que separar, ahí donde actúa la amilasa, ¿sí?, para que a la final obtengamos glucosa. Si obtenemos glucosa, se va a sangre o se acumula en el hígado para posteriormente utilizarla, o se acumula como glucógeno, eso ustedes ya lo saben. Es una forma muy sencilla de ver las cosas, ¿sí? Lo que tengo que hacer con el almidón es separar esto, ¿sí? Para, para poder convertirlo. Básicamente así va a ser a lo largo del sistema digestivo. Pero si yo no puedo convertir esto, o no puedo hacerlo de una forma muy rápida, y esto llega en grandes cantidades a ciego, caso de caballos, o a rumen, caso de vacas, aquí voy a tener problemas, ¿sí? Si esto, por ejemplo, no se degrada, se va a degradar en caso de cerdos y de aves y se va a empezar a acumular, si no se utiliza, pues ustedes saben que se va a convertir en grasa. Eso ya lo saben. Por eso es que en estos animales yo no tengo tanto problema. Obviamente no me puedo pasar porque yo tengo que ser eficiente, pero eh, tengo que tener mucho cuidado en caso de algunas especies. Que era lo que les decía. Por eso es que es importante saber en dónde se va a degradar. En el caso, por ejemplo, de estos animales, es, se comen esófago, estómago y lo aprovechan a lo largo del intestino delgado y lo que sobra, pues, se vuelve ácidos grasos volátiles y aguántense los aires que hay, ¿verdad? Igual pasa con los monogástricos o con los fermentadores. Los fermentadores posteriores son los que van a dar un problema, porque si a lo largo de este sistema digestivo no se degradó adecuadamente el almidón y llega ciego, ahí sí ya la fregué. O llega ciego en grandes cantidades, porque puede llegar. Y si yo le doy una gran cantidad de carbohidratos de fácil fermentación o almidón a los rumiantes, lo primero que va a hacer es que va a llegar a rumen y ahí también ya me voy a fregar. Porque ya no va a pasar por acá, aquí va a haber un problema. Por eso es que yo debo conocer los sistemas digestivos de la misma forma que voy a conocer la fisiología, para poder entender la nutrición. Ustedes saben que a la final todo se debe volver glucosa para aprovechar la energía.
para ahí entra la ATP, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ustedes lo entienden. Pero si esa glucosa no se convierte, o si ese almidón no se logra convertir en eso, es donde voy a empezar a tener problemas. En caso de bovinos, los carbohidratos, recuerden que se utilizan como excelente fuente de energía, ¿sí? Es la principal fuente de energía y es la que me ayuda. Si hay dudas, ahí me avisan ustedes, porque yo sigo hablando como que, porque esto sí me gusta y no lo estoy viendo. Entonces, los carbohidratos se usan como fuente de energía y precursores de la lactosa. O sea, yo necesito carbohidratos no solo para la vaca, sino porque esa vaca está produciendo leche y esa leche lleva azúcares. Es lógico, cero problemas. El alimento es lo que me va a dar eso. Entonces, ¿qué alimento va a usar? Aquel que tenga energía. En caso de las vacas, podría decir, pero con esto es suficiente y tendrían razón. Si no fuera por el hecho mismo de que yo le estoy pidiendo a la pobre vaquita que haga 40 litros de leche. Y ahí es donde viene el problema. Entre más exijo yo a la producción, entre más exijo yo a la genética, más energía necesito. Y eso no se llena solo con esto. Por eso es que tenemos problemas en el momento de no saber alimentar a los animales. ¡Ay! Aquí está. Aquí, y como buena fuente de carbohidratos, pues vamos a los carbohidratos no fibrosos o de fácil fermentación, como ustedes quieren ver, como los almidones y azúcares, porque esos son una excelente fuente de energía. Pero problema, acuérdense que esos van a llegar al rumen. Y ahí, si yo no tengo cuidado y les doy en exceso, aquí voy a tener clavos. Ay. Los carbohidratos no fibrosos tienen la gran desventaja. Primero, de la boca. Y eso es en todas las especies, incluso caballos. Hablando de caballos y rumiantes, es que primero no producen saliva. Dice, ¿por qué? Porque el animal se la pasa rápidamente, consume esa partícula. La consume muy rápidamente y entonces ya no va a producir saliva, no necesita, casi que se la traga. Entonces aquí viene un primer problema con estos. Si no produce saliva, ¿sí? Ya tengo el primer buffer que voy a tener para controlar el ácido del rumen o del estómago, depende del animal, ya me va a causar problemas. Si no produzco saliva, no tengo un buffer. Dice uno, ok. Segundo, en caso de bovinos, tampoco estimulan la rubia. Ya es otro problema. Y tercero, me van a cambiar la microflora ruminal. Y este es otro problema. Entonces, ese es el problema de la utilización excesiva de carbohidratos de fácil fermentación en este tipo de animales. Ustedes saben que lo primero que llega, primero, obviamente, va a pasar por el rumen antes de llegar al estómago verdadero, ¿sí? Entonces, la fermentación se da aquí y aquí es donde viene el primer problema con el exceso de carbohidratos. Ay, perdón. Miren, ustedes saben que la celulosa y la hemicelulosa actúan para la formación de ácidos grasos volátiles. Esto es normal, ¿sí? Se forma ácido acético, propiónico y butírico. Eso es normal. Ok. Estos se producen por el alimento, por el tipo de alimento que estoy utilizando, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo altero esto, cuando yo cambio la dieta, cuando yo cambio el alimento, ¿sí? Voy a alterar la producción de estos. Y ahí es donde voy a tener problemas. ¿Mm? ¿A qué me refiero? Bueno, normalmente los forrajes y los granos, pues obviamente los forrajes van a dar celulosa y hemicelulosa. Fibra, la fuente de fibra, que eso lo vamos a ver más adelante. La fibra no digerida, pues se va para afuera. ¿Sí? Esto obviamente entra por un proceso en donde voy a producir ácidos grasos volátiles, acético, propiónico y butírico, ¿sí? Y estos también, a la final se van a producir estas sales, citrato, propionato y butirato, ¿sí? Y básicamente los ácidos grasos volátiles lo que van a hacer, pues es la fuente de energía de las vacas. ¿Sí? Esa es básicamente la forma en que se produce, o cómo se utiliza. Pero estos almidones, ¿sí? Este ambiente equilibrado que está aquí, se puede alterar si yo empiezo a cambiar las proporciones de la dieta, ¿sí? Si yo sobre esto doy esto. Ese equilibrio que voy a alterar me va a afectar la producción de esto. Y a la final me va a producir la producción de esto. ¿Y por qué es esto importante? El propionato, ¿sí? Que se convierte en glucosa en el hígado,
¿sí? Y es utilizado para la síntesis de aminoácidos. Propionato básicamente es una sal, si mi bioquímica no me falla, ¿sí? Es consecuencia del ácido propiónico, ¿sí? Que es una sal resultante de la unión de ácido propiónico con calcio, con sodio, con magnesio. Eso es el propionato. Pero a la final, si ustedes se dan cuenta, todos estos ácidos grasos se convierten en glucosa, que es lo que la vaca va a utilizar. Es un resumen, si ustedes quieren, un poco rápido. Como les digo yo, esto es nutrición, esto no es fisiología ni bioquímica, pero es solo para que entiendan por qué es importante esto. Caso de bovinos. Y esta es la razón por qué es importante. Esto era a lo que quería llegar. Cuando los carbohidratos no fibrosos son los que más se utilizan, ¿sí? Se aumenta la producción de ácido propiónico. Mientras que los carbohidratos fibrosos aumentan la producción de ácido acético. Y ustedes me van a decir, ¿y eso por qué es importante? Cuando un animal, o cuando nosotros alteramos esto, y por eso me gusta tanto esta imagen, ¿sí? Nosotros producimos, o mejor dicho, las vacas producen AGB. Si ustedes tienen esta proporción en el alimento, miren, 80% forraje y 20% concentrado, el ácido acético está en mayor cantidad, el ácido propiónico está en menor cantidad y el ácido butírico se mantiene nivelado, ¿sí? Pero conforme ustedes cambian esto, que lo pueden ver aquí, ¿sí? Cambian 60-40, empiezan a aumentar los niveles de ácido propiónico y a disminuir los niveles de ácido acético. Y conforme eso vaya produciendo, miren, conforme ustedes van alterando esto, por eso me gusta tanto esta imagen, ¿sí? Miren. Esta de hecho está en el documento que les dejé de las esenciales lecheras, que ya se los voy a publicar, ¿sí? Conforme ustedes cambian eso, miren cómo casi que se igualan y el ácido propiónico supera el acético. ¿Por qué la gente, si sabe esto, o si no lo sabe, pues, pero por qué la gente altera esto sabiendo que las vacas son forrajeras? Y esto pasa con cabras y ovejas, ¿sí? ¿Por qué altera esto? Bueno, porque si ustedes se dan cuenta, cuando el alimento es alto en forraje, la cantidad de leche es menor a que cuando es alta en concentrados o en alimentos como granos, ¿sí? Quiere decir que la vaca produce más leche, tiene más energía, el propionato se encarga de la cantidad y no hay problema, aumenta la producción. Pero sí hay un problema, porque si ustedes miran esta linita punteada que está aquí, esta linita les dice que baja la cantidad de grasa de la leche y esa cantidad de grasa sí está determinada por el ácido acético. Eso es un problema, porque esto que está aquí les dice la calidad de la leche. La calidad no se mide por la cantidad que producen, se mide por la cantidad de grasa que tiene. Cuando ustedes alteran la alimentación, ¿sí? Alteran esto. Por eso es que es importante entender esa función de los carbohidratos o de los alimentos en la dieta. Cuando yo hablo de concentrados, hablo no solo de concentrados, hablo de granos, ¿sí? Hablo de aquellos alimentos, hablo de melaza, si ustedes quieren. Alteran completamente la microbiota ruminal. Ya me va a matar porque ya no es microbiota, pero en fin, alteran completamente eso. Cambian porque al dar ustedes un sustrato más alto, pues obviamente van a hacer que las bacterias que usan almidón se produzcan en mayor cantidad y esas van a aumentar el ácido propiónico y van a disminuir el ácido acético. Y eso sí es un problema, aunque no parezca. No sé si me entendieron o no. ¿Todo claro? ¿O no? Sí, sí, pero yo tengo una Dime, duda. Entonces, dime. ¿cuál sería la ración ideal Ideal, esta. para producción de leche y la 80-20? Eso sería lo mejor. Puedes jugar entre estos dos. Aquí puedes jugarla. Entre 80-20 y 60-40. Juégala ahí. Ahí no hay problema. Todavía mantienes un ácido acético alto sobre el propiónico. Yo no te recomiendo que bajes aquí. No lo hagas. Esa es mi recomendación. Eso no depende de nosotros. Depende mucho de la granja. Nuestra recomendación es esa. Ok, ¿podría repetir por qué es importante el ácido acético? Porque el ácido acético te mantiene la cantidad de grasa de la leche. Ah, El ok. ácido propiónico aumenta la cantidad de leche. El ácido acético, la cantidad de grasa. Ya, gracias. Y la leche se mide por la calidad y la calidad se mide por la grasa. Bueno, Doctora, dime, me disculpe. asustaste. No lo Bueno, vuelvas a hacer.
Dime. Rumiantes dijo que dar carbohidratos fermentables fácilmente puede dar problema porque no llega a intestino a absorberse. Sí, porque te va a problemas en el rumen, que de hecho eso es lo que vamos a ver ahorita. Ok. ¿Y en caballos cuál dijo que era el problema? En caballos, en caballos hay que diferenciar, y eso es una buena pregunta, en caballos hay que diferenciar si el problema es por el alimento o por el nutriente. ¿A qué me refiero? Si el problema es por alimento, generalmente los granos pueden causar problemas de cólico porque llegan muy enteros al ciego. Y eso puede ocasionar que haya problemas de cólico, que básicamente el cólico es un dolor abdominal en caballos, que eso sí lo puede matar. O si el problema es por nutriente, caso de carbohidratos de fácil fermentación, caso de almidones que llega o que se produce una gran cantidad de ese tipo de nutriente y llega a circulación, puede causar problema de laminitis. Entonces hay que diferenciar, que eso era lo que les iba a decir ahorita, entre el alimento y el nutriente. ¿Cuál es el que va a causar el problema? ¿Sí? No sé si me di a entender. Sí, gracias. ¿Sí? Kimberly, Buenos días, doctora. hola. Es que me dio duda, ¿cómo se podría saber, digamos, el porcentaje de grasa que tiene la leche? Digamos, si fuera que en una producción lechera que solo venden la leche solo así, por ejemplo, si fuera en los pueblos o cosas así, ¿cómo se podría determinar la calidad de la leche en base a la grasa? Si cambia alguna característica de la leche o algo así. No, de hecho la única forma de verlo es con medidores. Hay pruebas, yo no sé si hay prueba de campo, que yo creo que sí, hay una prueba de campo fácil en el caso que yo recuerdo que sí, al menos en mi curso de leches me acuerdo que lo vi, ahorita no me acuerdo, pero sí hay una prueba de campo que se puede utilizar. Mira, te voy a decir una cosa, la gente en el campo principalmente, y eso sí ha pasado, yo no sé si ustedes lo han visto, y cree que lo que le pagan es el volumen y en muchos casos pasa, y llevan su leche a vender al centro de acopio y van a ver ustedes que hasta pupos están nadando porque pasaron al río, le echaron agua y hasta los pupos se trajeron en la leche. Entonces la gente tiene ese mal concepto. Ellos mismos básicamente lo que hacen es que ralean la leche. Aquí en Guatemala estamos bien atrasados con eso. Costa Rica, por ejemplo, ya paga calidad de leche. La paga con la grasa. Incluso creo que Honduras la paga en calidad. Nosotros todavía estamos cortos con eso. Ahora, ¿qué pruebas se pueden hacer? Esa sí te la debo. Yo recuerdo que hay pruebas de campo que se pueden hacer y que te miden el porcentaje de grasa. Si tú quieres saber básicamente cuánto es el porcentaje de grasa de la leche ya a punto, dijo aquel, eso sí lo tendrías que llevar al laboratorio para que se haga la prueba de extracto etéreo. En campo, creo que hay medidores rápidos, porque de hecho en los centros de acopio garantizados, dijo aquel, se paga la calidad de la leche y se hacen las pruebas correspondientes, pero tienen que ser pruebas rápidas. Eso es lo que te podría decir. Está bien, gracias. Vaya. Doctora, una consulta más. Dime. ¿En qué consiste la diferencia de cantidad de lactosa? Porque recuerdo que nos mencionaron que la leche de cabra tiene menos lactosa que la de cabra, que la de vaca. Es más digestible. Pero se tiene que ver o está relacionada con la nutrición entre la cabra y la vaca. ¿O es ya...? No, fíjate que ahí sería por los requerimientos, porque básicamente la nutrición no cambia, es muy parecida. Es la forma de la producción de ácidos grasos que tiene uno y que tiene otro. Y en el caso de la cabra, tú tienes razón, yo también he escuchado eso, y de hecho a mucha gente le recomiendan leche de cabra cuando tiene ciertos problemas con la leche de vaca. Yo tengo, por ejemplo, un sobrino que es alérgico a la leche y le recomendaron leche de cabra hasta que descubrieron que el problema no era la lactosa, ¿no? Pero no, es por la forma en que procesa. Aparte de eso, que los requerimientos, interesantemente, tanto de oveja como cabra, los requerimientos de producción son más altos que en el caso de la vaca. Entonces necesita para producir. Acuérdense que también produce menos, eso hay que aclarar. No es que coma más que una vaca, es que produce menos. Pero sí, es por la forma en que la cabra fisiológicamente produce la leche y cambia los niveles de ácidos grasos que produce. Okay. Básicamente. Sí, Manfred. Sí, doctora. Perdona, solo ¿cuál era el ácido que aumentaba la producción de leche? El propiónico. Ah, bueno, gracias. Vaya.
De todas formas, esta presentación se las voy a dejar en el site. No hay problema. Ok. No sé si hay alguna pregunta, si no sigo. Porque yo les dije que esta clase sí iba a ser larga. Hay que diferenciar, eso es muy importante, diferenciar entre si la causa del problema es el nutriente o la causa del problema es el alimento. Y aquí estamos hablando del metabolismo normal de glúcidos. Yo se los dije y se los voy a repetir. Los carbohidratos, no existe un carbohidrato esencial. O sea, ustedes mismos me dijeron glucosa. No, la glucosa no es esencial en el alimento, porque nosotros vamos a obtener glucosa a partir de casi todos los alimentos, ¿sí? Hasta del mismo cuerpo podemos obtener glucosa, pero eso es otro 5 len. Pero hay una cosa que es importante. ¿Existe algún carbohidrato que sea tóxico? Y la respuesta es sí. Esto se llama xilitol. Caso de perros, esto les va a ocasionar, va a poner en riesgo la vida del animal. Esto ocasiona convulsiones. Perdón. El xilitol, me parece chiste, pero no lo es, porque está presente en muchos alimentos dietéticos. Y en humanos esto no da problema, pero en perros sí. Y la gente cree erróneamente que lo que come el humano lo puede comer el perro. Esto causa convulsiones. Si llega un perro convulsionando y la dueña no sabe ni por qué, pregúntale si no le dio un batido de algo y miren si no tiene xilitol. Este es un carbohidrato, es tóxico. Si quieren, búsquenlo. Búsquenlo y se van a dar cuenta. El xilitol es un problema. Está en gomas de mascar, está en mantequilla de maní, está en un montón de cosas que son bajas en azúcares, porque esto pues obviamente, esto sí funciona en humanos, pero en perros no, ¿ok? Solo para aclarar. Bueno, ustedes saben que existen mecanismos reguladores de esto, es fisiología pura, de la glucosa. Cualquier cosa que falle aquí va a ocasionar un problema. Dime, Sheila. Sí, doctora, solo ahorita con lo que dijo, con lo del xilitol que se pueden encontrar en mantequilla de maní, yo he visto como treats o incluso hasta concentrados para perros que tienen mantequilla de maní. Entonces, ¿se lleva algún proceso para que no haga daño o No. depende? Perdón, voy a corregir, perdón, gracias por la aclaración, Sheila. A lo que me refiero es que hay algunas mantequillas de maní bajas en azúcares que pueden tener esto, no las que se usan en perros. Pues si un productor de alimento para perro usa xilitol en su fórmula, eso es para demandarlo, porque sabe que eso es tóxico. Tiene que saberlo, sino que ni se meta. Tiene que saber que el xilitol es tóxico y si aparece en alguna de sus formulaciones o no se dio cuenta o no le importó y sabe que se va a tronar al perro, es para demandarlo. El xilitol es tóxico, pero está en compuestos elaborados bajos en azúcar para humanos, porque en humanos no hay problema. Ahora, ¿por qué les hablaba de esto? Porque el humano cree que lo que funciona para el perro funciona para, que lo que funciona para uno funciona para el perro, y eso no es cierto, ¿sí? Por eso se los menciono. Entonces, como me dijo Sheila, creo que fue, cuando ustedes hacen treats o cuando ustedes le dan un treats de mantequilla de maní destinado para el perro, no tiene que tener esto. Si lo tiene, entonces hay que demandar a la empresa. Hay que hacer la aclaración. No sé si me di a entender. O sea, esto no es, el xilitol está diseñado para humanos, no para perros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí. Ok. Ay, no, fue Danisa. Ok. Es que no me había acordado que me había... No sé si me da tiempo. ¿A qué horas terminamos? Ustedes a las -10, ¿verdad? Ya creo que ya no me dio tiempo. Bueno, ya no me dio tiempo. Lo siento mucho. Quería terminar con esto, pero ya no me dio tiempo. Entonces, les iba a dejar tarea, pero mejor me voy a esperar hasta que miremos la parte de fibra porque diseñé un formulador para que ustedes lo puedan usar. Sí, pero vamos a pasar por la parte de fibra antes de que lo puedan usar. Ok, antes de que se vayan, jóvenes, lo voy a dejar aquí porque yo creo que ya no me da tiempo. Pero, ay, ¿y esta cosa aquí? Ahí está. Lo voy a dejar aquí, ¿sí? Aquí empezamos con la parte de las anormalidades de los sistemas del sistema digestivo. Bueno, espérenme un segundito. Ahorita voy. Pero solo para que quede claro. Como les digo, los tengo que dejar ir porque parte de eso es que ustedes
pues estén tranquilos. Miren, la otra semana se van de gira, ¿verdad ustedes? ¿No? Aquí están los carbohidratos de fácil fermentación no fibrosos, como ustedes quieran llamarlo, ya es la parte que ya les voy a publicar hoy, ¿sí? Aquí tienen un tipo de carbohidratos, es más que nada es un resumen. Recuerden que ustedes estando aquí ya tienen que conocer esto, ¿eh? Esto es lo que tienen que recordar, ¿sí? Ya es parte de lo que tienen que recordar. Disculpen el escándalo. Y esto es un resumen. La verdad es que me gustó el video. Es más que nada para humano, pero para que recuerden ciertas cosas. Como les digo, siempre me gusta que llenen esta encuesta para saber en qué se puede mejorar. Y, espérenme, aquí están los documentos, ¿sí? Ya les se los dije, yo no comparto mis documentos hasta que llegue, porque ni modo. Este sí, aquí está el metabolismo de las vacas lecheras. Estas son las esenciales lecheras. Este sí lo pueden descargar. Obviamente está al público, por eso es que lo pueden descargar, ¿sí? Aquí está lo que les decía. Es una explicación muy breve. Yo sé que es fisiología, no es para que se me aburran. Y aquí está lo que les decía, miren, la composición de los alimentos. Aquí está la presentación ya. Se me van a adelantar un poquito, pero ni modo, porque yo quería terminar hoy, pero no pude. Entonces, eso se los voy a dejar ya hoy para que ustedes puedan ya acceder a los documentos, ¿sí? Alexander, tal vez me haces el favor. Como les decía, voy a nombrar del 1 al 7, creo que son 7 personas, los enlaces. Se los voy a compartir, o sea, tal vez tú se los compartes y el día de hoy pueden votar para ver cuál es el que más les guste y el que gana. No sé si hay alguna pregunta. ¿Y si nos da corto a los 10? Déjame pensar, no. Ok. Déjame pensar, no. Solo una consulta más. Sí. Vacas que están preñadas o cargadas, ¿hay algún requerimiento adicional para ellas? Energía y proteína. Energía, proteína y minerales. ¿Y cómo se calcula eso con base al Mira, peso? eso se basa en peso, en raza. Ya los sistemas más avanzados, incluso ya miden si el ternero, si es macho o hembra, ahí se mide el nivel de proteína, el tamaño del feto, todo eso se mide, eso debería medirse para ver los niveles de producción. De lo contrario, lo que tienes que hacer es aumentar los niveles de fibra, mejora los niveles de fibra, usas fibra de muy buena calidad y utilizas, ¿cómo se llama? Carbohidratos de fácil fermentación que no causen ningún problema. Eso depende mucho de manejo, depende mucho de la raza, depende mucho de la edad del animal. O sea, hay varios factores que tienes que tomar en cuenta. No es solo que yo te pueda dar una fórmula porque no funciona así, sino que hay que ver el ambiente, hay que ver la producción, hay que ver el manejo, hay que ver al animal, hay que ver el tamaño del feto, ver en qué etapa está, todo eso. Por eso es que el nutricionista, con mucho gusto, el nutricionista animal tiene que ver al animal. No es solo, sí que el nutricionista no es solo de, ay, sí, sino tiene que ir a ver al animal. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Si no, pues vayan a